Como sabes, Germán, esto que estamos haciendo es una oportunidad para compartir experiencias, para compartir conocimiento, para invitar a las personas a invertir inteligentemente. Esto para nosotros significa que inviertan tiempo, energía y algunos recursos en conocer cómo invertir en un país o en una propiedad, en conocer los números, en conocer la cultura y obviamente en participar activamente de sus inversiones. Entonces, contigo llevamos ya unos años que nos conocemos trabajando, hablando. Entonces, Germán, si quieres, compártenos tu experiencia como inversionista, cómo nos conocimos, el proceso que hemos vivido y a dónde hemos llegado hoy y qué has aprendido de esta experiencia. Mira, Saúl, la verdad que yo me he movido en estos temas de financieros, tributarios y también de inversiones. Y cuando empecé a trabajar con usted aprendí algo muy importante. Es decir, que cuando uno quiere hacer algo, se tiene que preparar para hacer ese algo. Es decir, si yo quiero correr una maratón, yo tengo que empezar a entrenar 6 meses o un año antes y adquirir ese fondo, adquirir esas habilidades, esas fuerzas en las piernas, en las diferentes partes del cuerpo para poder correr esa maratón. Ujú, Si no tengo esa preparación, difícilmente la voy a poder hacer o de pronto la puedo iniciar y no la voy a terminar. ujú, Aprendí eso. Es decir, que en las inversiones se da exactamente lo mismo. Si yo quiero alcanzar ese objetivo, si yo quiero hacer una carrera profesional, tengo que pasar 5 o 6 años por la universidad. Entonces, cuando voy a hacer una inversión, entendí que debo hacer algo parecido. Entonces, empecé a entender el tema, el papel que juega Saúl en este proceso y es supremamente fundamental. Uno no puede llegar desde el primer día, tengo la plata acá y ya, quiero hacer la inversión, porque no estoy preparado para eso, ¿sí? Entonces puedo estar cometiendo cualquier cantidad de errores. Entonces, ese aprendizaje para mí ha sido, digamos, espectacular, fabuloso. Es decir, hay que hacer una preparación, hay que hacer unos ejercicios, hay que adquirir unos conocimientos, hay que mentalizarse para lo que uno quiere en la vida, ¿sí? Entonces, creo que en ese orden, yo hoy me siento digamos, un afortunado de haber podido aprender y entender como esa filosofía, como esa esencia ujú. para cada cosa. Sí, y hablaba con otro grupo, Germán, y me decían, es que yo invertí en una casa y le decía, pues mira bien las palabras, porque tú no invertiste en una casa, tú invertiste fue tiempo, energía, recursos, aprendiendo cómo evaluar, aprendiendo cómo tomar una decisión, tomando la decisión, y una vez te sentiste seguro o segura de esto, compraste una casa, pero tú no invertiste en la casa, compraste una casa, y eso se llama una inversión, pero la inversión empezó hace mucho rato, cuando empezaste a preparar, a hacer, porque cuánto vale tu tiempo en realidad, y luego cuando la compras, piensas que ya invertiste, ¿no? Cuando la compra es cuando empieza la segunda fase de la inversión, ponerle cuidado a todo lo que tienes que hacer, estar pendiente, las inversiones que hemos hecho, hermano, mirar los reportes, qué está pasando, saber cuál es la estrategia, regirse al plan que tienes. En las experiencias que tuvimos en la inversión colectiva que hicimos, los retos que uno tiene y estar preparado, y esa es la palabra clave, estar preparados para o que le tengo que invertir a la inversión, no le voy a sacar plata, pero al final la estrategia es revender. Entonces, si uno no está preparado para esa maratón, pues por ahí por ahí en el kilómetro 4 empieza a encalambrarse, le empieza a doler y le va a echar la culpa a todo menos no me preparé propiamente para esto. Bueno, Esa- y entonces hablaba con ellos de la preparación. Entonces, nosotros invertimos colectivamente en un activo y tuvimos unas experiencias. ¿Qué aprendiste de esa primera vuelta que hicimos y ahora somos socios en otra que hicimos colectiva? ¿Qué has aprendido aparte de saber por qué lo quieres y estar preparado para la inversión? ¿Qué más de esta experiencia? en esa primera inversión, sí, eh, digamos que yo definí un propósito
y Saúl estuvo ahí para estar también dentro de ese propósito porque la inversión fue colectiva. Y el propósito fue de corto, mediano plazo, que era comprar, mejorar, eh, remodelar, eh, valorizarla, Ujú, rentabilizarla y venderla. ¿Sí? Y lo que aprendí en esto es que uno debe estar sintonizado con ese propósito. Si uno no está sintonizado con ese propósito, cualquier otra cosa lo puede desmotivar o lo puede desorientar, porque la inversión daba para que fuera a largo plazo. ujú, Y en ese largo plazo, pues la rentabilidad hubiese sido muy superior. Pero si yo me pongo a pensar en un propósito que no era mi propósito, ujú. entonces va a venir una exención, ¿sí? Cuando realmente el objetivo fue de una rentabilidad muy buena con el propósito que se definió o que definí o definimos para esa inversión. Entonces, ahí aprendí también, también eso. Uno no puede cambiarle el propósito a las cosas que hace, no se lo puede cambiar por el camino. Si ya lo hizo así, definió las condiciones de la inversión de acuerdo a ese propósito. Entonces uno no puede esperar que escogió algo de un tamaño, de una estatura X, ¿sí? Y que eso le debe servir para una estatura diferente, ¿sí? O de un tamaño diferente. Sí, ujú. Entonces, el propósito, aprendí también que el propósito es fundamental. Es decir, uno no puede perder ese foco. En el momento que pierde ese foco, empieza a sufrir por cosas que no hacen parte de eso que estaba ya definido en el marco que usted buscaba. Sí, y qué difícil es eso porque cuando uno está en esto de las inversiones, dice, hay palabras que como que lo afectan y administración de la palabra, empiezan a sufrir, pero empiezan a sufrir solito porque dice, uy, es que si yo hubiera esperado, si yo hubiera hecho, si yo hubiera... El hubiera empieza a crearle una tensión y una presión y tal vez un inconformismo con algo que ya estaba planeado y se dio. Creo que el retorno fue bueno y luego la compramos nosotros con otro grupo y la familia. Le metimos otra cantidad de plata a remodelar más todavía, de acuerdo al mercado, y a salir. Y hoy en día la propiedad vale tal vez, eso fue hace en diciembre, hermana, segunda ronda de esta inversión. Sí, Y hoy vale más o menos 150.000 más. Entonces tú dices, wow, pero es que hubiera esperado, no. El propósito ujú, era, la maratón de es acuerdo. 26.2 millas, pero si corre 30 pues siga corriendo, pero es que eran 26.2. Al Sí, punto 2 acabó la maratón y lo que hizo fue seguir corriendo, está bien, siga sí, corriendo, pero a claro. menos que quiera hacer dos maratones, ¿no? Al mismo tiempo. Hice un propósito de 5 millas y me preparé para 5 millas y quería llegar a 10 o a 15 o a 20 y Ujú. eso no funciona. Sí, o lo que hace uno es que en realidad desgasta porque hay ciclos, yo le llamo esto el ciclo de la inversión, ¿no? Que empieza con un deseo, yo quiero esto, un compromiso, entonces me ajusto para comprometerme a esto, y un aprendizaje y aprendo cómo hacer esto, y hace la inversión a 3 años, a 5 años, y luego pues tienes un resultado. Y yo creo que una de las cosas más difíciles que encuentro yo, Germán, es que hay mucha gente que no importa cuál sea el resultado, no está contenta con el resultado. De acuerdo. Este fue pero es que mire que el propósito era ese, el propósito. Así como puede pasar, el mercado se cayó, pasó esto, y entonces él hubiera, ¿no? Es que hubiera vendido cuando me tocaba vender, ahora me pasó Sí, aquello. Creo que esto que dice es muy sabio y yo creo que es uno de los retos más grandes que las personas tienen es establecer un propósito y ser fiel a ese propósito. ser fiel al propósito. Sí, no estar con, eso pasa, usted se casó, su Ujú, señora es su señora y ujú, usted la escogió por unas cualidades, sí, bien sean físicas, ujú, bueno, todas las sí, cualidades. No puede estar mirando y coqueteando, es decir, siempre mirando para los sí, lados. sí, No, sí, así son las inversiones, es decir, mi sí, inversión es y mi concentración, mi propósito, mi ujú, dedicación es acá, ujú, ¿sí? ujú, Porque si uno está distraído, pues va a generar muchos problemas, ujú, porque hay desconcentración, ¿sí? Entonces, y al desconcentrarse,
va a generar insatisfacción de la inversión, ¿sí? Ujú, Entonces, no va a lograr lo que se había propuesto con esa ujú, inversión. Entonces, digamos que la esencia acá es fundamental mantenerla siempre, en todos los momentos. Y las inversiones son igual que la decisión de cualquier decisión en la vida, de matrimonio, de tener un hijo, de entregarle todo para la formación, entregar todo para que el hogar sea sólido, sea ujú, eficiente, ¿sí? Sin estar distraído qué hacen los demás, ¿sí? ujú, De pronto uno puede obtener del ambiente cuando, es decir, tratando de cantar lo mejor de las otras personas para yo capitalizarlo, para yo vivirlo, para yo sembrarlo, ¿sí? Pero no para evaluar si yo estoy bien o no estoy bien. Es decir, o para medir mi satisfacción con los resultados de otros, ¿no? Yo tengo que medir ujú. los resultados con mi peso, con mi estatura, con mi tamaño, con mi dedicación, con mis bondades, con todo lo que yo tengo, ¿cierto? Sí, Y, y- y no con otros elementos, porque cuando me meto a medirlo con otros elementos, ahí viene la insatisfacción. Entonces estoy tratando de ponerle indicadores a mis cosas que no le corresponden. Entonces, cuando saco el resultado, lo estoy midiendo frente a algo que no corresponde a la esencia de mi inversión o de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso para mí, digamos, está dentro de los aprendizajes más grandes que haya podido y que no, usted no lo encuentra en ningún libro, ¿sí? sí, Tenerlo con esa claridad en y es ningún libro. difícil ahora porque tanta información que hay de no, gane millones, haga esto sin su dinero, sin su cosa, y se pone a pensar, es para esa persona que le está promoviendo, está muy clara en lo que quiere, que es usar a todos los demás para lograr lo que Sí, quiere. Pero para uno personalmente decir, esta es la forma como yo lo hago, como me siento satisfecho, cómo lo evalúo y cómo lo puedo medir. Entonces, no lo puedes hacer por otros, pero sí necesitas de otros para hacer lo que tú tienes que hacer. de acuerdo. Y ese es uno de los aprendizajes que yo también tuve, que es por todo el mundo y termina uno y yo qué, y pierde la identidad como inversionista. ¿Qué tipo de inversionista eres tú? No lo sé. No, ¿qué tipo de inversionista? ¿Cómo, qué tipo de propiedades son las que te gusta manejar? ¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo la mides? Y la pregunta más importante y que le hago siempre a los clientes cuando empezamos, ¿por qué quiere hacer esto? Quiero paz, quiero armonía, quiero calidad de vida, ok, pero eso lo puedes tener hoy, sin tener que compararte con todo el mundo. Sí, Y esas son las partes que a veces yo pienso que cuando se pierde esa esencia y estás comparando, a veces la ambición cambia a las personas. A veces el querer tener más no significa que sea una mejor inversión. Tienes de pronto más propiedades, pero no mejores inversiones. Y eso puede también crear esa frustración de que es que los demás, este tiene 5 y yo tengo 2, yo tengo que tener 5. No, pues las 2 tuyas son mejores que las 5 combinadas, porque son para ti. de acuerdo. Son a tu medida. El de esa persona son esas. Ahora, Germán, que pasamos esto, te pregunto, tú nos has ayudado y gracias de nuevo, muchísimo, con la mayoría de nuestros clientes colombianos que invierten en el extranjero y tienen este reto cultural de la forma como lo hacemos allá y la forma como se hace acá. ¿Cómo ves tú eso y qué consejo le darías a las personas como para de pronto pensar un poquito más en esas diferencias culturales? De la forma de hacerlo allá a la forma como se hace acá, empezando por el intercambio monetario, que de pronto cortar un pasto por $400 es como, ¿usted qué fue lo que cortó? Sí. Bueno, ese cambio cultural, digamos que hay que tomarlo con la seriedad con la que se toma para usted prepararse para lo que quiere. Es decir, si yo no me tomo el trabajo, el tiempo para conocer esa cultura y saber qué se hace allá y por qué se hace, cómo se hace y para qué se hace allá, ¿cierto? Y cuánto cuesta, pues si no me tomo ese trabajo, pues digamos que
voy rumbo a, digamos, a tener dificultades, a quedar en el camino. Es como no prepararme para la maratón, Sí. ¿sí? Ujú, O prepararme para 5 millas y correr la maratón, ¿sí? ujú, Entonces, es igualito. Es decir, no tengo los elementos, no tengo el músculo, no tengo el conocimiento, no tengo todos los elementos necesarios, ¿cierto? Para dar ese paso, ¿sí? Entonces, no puedo y no debo dar ese paso, ¿sí? Conocer los riesgos que se corren por el estatuto cambiario acá en Colombia o en otro país o en Panamá o en Estados Unidos, ¿cierto? Y los riesgos que eso implica y desconocerlos y pensar que es solamente ir a colocar una semilla allá y ya germina y eso sale sola, ¿sí? Digamos que eso es desconocer la realidad y eso es no estar preparado, ¿sí? ujú, Entonces, creo que acá hay retos muy grandes y las personas que ya hemos recorrido ese camino tenemos la posibilidad de transmitirlo, ¿sí? Y yo creo que nosotros debemos colocar ese grano de arena para que otras personas caminen con la seguridad que otros ya podemos caminar. Y hay otras personas que van más adelante que nosotros y si lo ujú, están haciendo con nosotros, pues ujú, digamos que vamos dejando señalado o marcado un camino para que esas personas sigan por ese camino y no tengan que abrir la trocha solitos, que les va a costar mucho trabajo. Y el otro elemento dentro de esto es que, que uno solo, pues, el, con mayor dificultad, tiene mayores dificultades para llegar a donde quiere llegar. Porque si en cada punto del camino encuentra una persona que le da una orientación y no lo deja desviar del camino, pues uno va a llegar mucho más rápido, ¿sí? ujú, Y no le cuesta. Al que la da, no le cuesta. Entonces, yo creo que ese otro aprendizaje es, oye, prepárese para servir, para dar, para aportar, para ayudar, ¿sí? Entonces, totalmente. digamos que ese aprendizaje, Saúl, es supremamente grande también. Y yo hoy le puedo decir a usted que yo me siento feliz de poderle compartir el conocimiento, poderle compartir las experiencias a la gente y que de alguna manera ayuden a minimizar el miedo, porque es que ese miedo es el que nos paraliza a todos, ¿sí? Sí, Es uno sí. de los enemigos más grandes que tenemos. Entonces, digamos, como ya recorrimos el camino, los que ya recorrimos el camino sabíamos qué miedos teníamos de ir transitando por ese Ujú, camino, ujú, pero ese camino, esa lucecita, ¿quién la colocaba? A mí esas luces me las empezó a colocar Saúl ujú, en el 2016 cuando nos encontramos en esa feria inmobiliaria en Bogotá, ¿sí? ujú, Eh, y, y de ahí en adelante empezamos a compartir y se fueron sumando muchas otras personas y ujú, cada uno ha colocado el granito de arena que entrega un conocimiento que va enseñando un camino y va aprendiendo con el tiempo. Entonces, digamos que lo que yo recomiendo es vincúlense dentro de un proceso, este u otro proceso, pero no se desprendan, denle continuidad, tengan disciplina. La disciplina en esto es muy importante. Es decir, uno todos los días aprende, todos los días, ¿sí? Aprende una cosa nueva, ¿sí? Y, y si uno es un poco crítico y si uno es un poco exigente con uno mismo, para cuestionar, porque a veces hay que ujú, cuestionar cosas de las que le están transmitiendo a uno, ¿sí? ¿Para qué? Como para ir como fortaleciendo y teniendo esos cimientos más sólidos, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que cuando uno inicia un proceso entró con todo el nivel de ujú, confianza, ya sí. ciego, que Ujú, mire, es que Saúl ujú, me lleva ujú, por el camino más ujú, seguro de la vida, ujú, ¿sí? No, ujú, se cuestiona de ciertas decisiones, por qué piensa de esta manera, por qué lo hace de esa forma, por qué ayuda a la gente, cuál es su interés, dónde está su ujú, negocio, cosas por el estilo, uno ujú. lo va evaluando, Claro, ¿sí? claro. Y en la medida que va pasando, pues uno se va quedando mucho más seguro, ¿sí? Y va transitando, y si uno decide seguir por ese camino es porque ya
el nivel de confianza, el nivel de seguridad, el nivel de transparencia, ese nivel de claridad y de respeto que se maneja, con respeto y valores que se manejan las cosas, es total y absoluto, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que eso es lo que nos mantiene ahí firmes dentro de un proceso. Sí, yo creo que esas palabras de confiar, creo que, y es tan importante, hermano, yo creo que uno tiene que confiar en el instinto propio también. El no Sí, tener miedo de preguntar y de preguntarse. Y en realidad, a veces convertirse uno en su propio coach, como lo hemos dicho en varias sesiones, en ser el observador de uno mismo. Muchas veces de sentarse y decir, bueno, si yo me siento acá al lado de Saúl, ¿cómo es que Saúl está haciendo esto? ¿Para dónde va? Y ser uno el observador, no solamente el que dígame, lléveme, o como coach, te digo que lo más difícil para mí como coach es una persona que diga, que no diga nada, que no pregunte, o que diga, no, lo que usted me diga está bien. Eso para mí ya no está bien. Ya, ya no está ya bien, esa sí. parte no está bien, porque entonces te estoy enseñando cómo hacerlo para que tengas un criterio, porque nos decía otro amigo Cristian, estábamos hablando y decía, es que el éxito en esto es la toma de pequeñas decisiones acertadas y toda esa suma da esa decisión, pero la decisión la tiene que tomar el inversionista, la persona. La guía la puedo dar, pero la decisión, si en un partido de fútbol tiene los jugadores y el delantero decide que no va a patear, pues no patea. Así el coach le haya enseñado a patear 1000 veces en la práctica, en el momento de actuar si no toma la acción. Entonces yo creo que uno tiene que confiar en uno y para tener esa confianza en uno mismo, tiene que invertir tiempo conociendo, aprendiendo, preguntando, practicando, hasta que desarrolle esa confianza propia. Pero si la persona no tiene esa confianza propia, pues va a confiar en otra persona y desafortunadamente hay muchas personas que saben que no la tiene y van a aprovecharse de la persona porque no tiene esa confianza propia, ese conocimiento. Entonces hemos visto muchos casos de personas que en papel todo se ve bonito, en foto y tienen la información, pero no le invirtieron, como decías tú anteriormente, tiempo a estudiar, a conocer, a aprender, sino que esperan que pase. Se plantó la semilla acá y eso crece y ya, y en dólares. Sí. No, 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 no va a crecer así. De pronto le caen unos penis por ahí, una centavita, o de pronto le cuesta, porque ya el árbol plantado acá le tocó estar, acá no es que se murió, le tocó sacarlo también. Entonces, ese cambio de sacar el dinero, poner el dinero, y yo creo que lo que he aprendido con muchos de ustedes trabajando es que el factor confianza empieza por confianza propia, primero. Si yo confío en mí, entonces puedo confiar en otra persona. Pero si no confío en mí, ¿cómo voy a confiar en ti? ¿Y cómo sé entonces que este camino que vamos a recorrer juntos, tú das un paso, yo tengo que dar dos, y luego cuando yo doy dos, de pronto tú das tres, y entonces ya se crea un ritmo de, haz esto. Otro cliente me decía, es que Saúl, tú vas a un ritmo, claro, pues yo conozco este sistema, y acá a veces, en la parte cultural que hablábamos, de si estás preparada, preparado para tomar una decisión, y llego yo y te digo, Germán, es hora de firmar, hay que hacerlo ya. Como nos pasó en la última, tenemos que hacer esto, vamos a De salir de acuerdo. esto, no lo hagamos, hagámoslo. Entonces, la otra persona puede sentir que le está poniendo presión. Bueno, ¿cómo así un Sí. momentico? ¿Cómo así que firme ya, que haga esto, que va a perder el negocio? ¿Será que me quiere vender algo? ¿Cuál será la intención de Saúl ahí detrás de todo Mm, esto? Cuando al otro día no se fue la propiedad, se perdió. Ah, es que hubiera, es que tuviera, es que quisiera, y ya no, porque no hubo confianza propia, en el sentido de decir, si yo confío que voy a tomar esta decisión, ¿y cuáles son mis alternativas en caso de que no funcione? ¿Cuál es mi estrategia de salida en este contrato si no funciona de esta manera y cómo puedo continuar? Pero eso solo se logra cuando tienes esa confianza propia porque has invertido en ti, has aprendido de otras personas. Y yo creo que también cuando le has enseñado a otras personas que lo están aplicando, dices, sí, esta información es relevante, es propia. Y creo que lo que yo he aprendido de trabajar con muchos de ustedes y en esto y de ti, Germán, y otras personas es sí, entre más tú le inviertas a este negocio y a conocerlo, a prepararte, lo que hablamos hace un rato, de, te mando estas hojas de Excel, míralas, mira, te hago esto, miramos esto y ahí salen negocios, pero porque hay primero una compatibilidad de confianza. Yo confío en ti, tú confías en mí y ahora confiamos en lo que vamos a hacer es para el beneficio común y no qué ventaja va a sacar uno del otro.
De Cuando acuerdo. existe eso, yo creo que ahí es cuando en realidad vivimos lo que decimos, ¿no? Investors helping investors. Porque si no es bueno para ti, no es bueno para mí. Va a tener un efecto contagioso, para bien o para mal. Y yo creo que una de las lecciones que he aprendido en esto es, es confiar en la persona. Cuando yo te he visto dando las charlas sobre los puntos de vista que una persona debe considerar en el intercambio cambiario, en estas cosas, y se queda uno pensando, wow, confío en eso porque el impacto va a ser grande si no lo hago bien o lo hago mal. Entonces, pueden confiar en la palabra que dices o en la mía, pero si la persona no coge y lee el estatuto y lee el documento y le pregunta a su contador o sus cosas, pues es lo mismo, no tuvo ningún efecto. Y yo creo que en estas inversiones, la inversión creo que es el tiempo que uno le tiene que dedicar a desarrollar un conocimiento y una destreza para tomar una buena decisión de compra, de mantenimiento y de venta. Y esa decisión tiene que ser propia, basada en esa confianza y en esa intuición que tiene porque la ha desarrollado. Creo que la intuición también la desarrollas en el negocio, pero culturalmente es muy diferente. Una inversión en Colombia con el estilo de Colombia a una inversión en Estados Unidos con el estilo de Estados Unidos o en España, Totalmente diferente. estilo de Sí. España. Entonces tienes que tener las personas que te acompañen, que lo han vivido, que lo han sentido y yo creo que yo veo una diferencia cultural grandísima es en el tiempo de decisión. Que acaso era como que pam, pam, y es como que no, es muy rápido, espere, piense, a veces no, porque no está esa preparación, esa confianza y es un mercado muy, muy volátil, muy rápido. Yo creo que al final del día, como inversionistas, ah, todo el mundo quiere el resultado de tener ese ingreso residual, como de no tener que hacer nada para que la plata le llegue. Y yo creo que ah, eso es muy difícil de lograr. Yo creo que llega es por lo que tú le inviertes, no por lo que no le inviertes. Y al final del día yo aprendí algo, Germán, que se me quedó en la cabeza y dice, soñar no cuesta nada, lo que cuesta es no hacer nada con los sueños. Y si tienes un sueño de invertir, de hacer alguna cosa, ¿qué estás haciendo para que esto se materialice? Y aprendí de ahí que son las personas que hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer, que tienen lo que otros quisieran tener, como invertir tiempo y conocimiento en aprender. Cuando la persona hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, pues tiene lo que otra persona quisiera tener y no lo tiene pues porque estoy esperando un resultado sin haber invertido ni el tiempo ni el dinero o estas conversaciones que nos llenan y que yo sí obviamente espero que en estas charlas que tengamos muchas personas de pronto piensen y digan, wow, ¿tiene sentido o no tiene sentido? O se empiecen a cuestionar, ¿si confío yo en lo que estoy haciendo o no? Ayer tuve una conversación, Germán, con una persona que le preguntaba a todo el mundo, ¿usted cree que lo estoy haciendo bien? Y yo al final le dije, pero ¿y usted qué cree? "Ah, es que no sé". Y yo, pues entonces ahí sí, el problema no está en el mercado ni en la propiedad ni en esto, el problema está en que usted tiene que preguntarse usted misma si cree que lo está haciendo bien o no. Y si no está lista para esa respuesta, pues no lo haga, prepárese más bien hasta que sienta un grado más de confianza en decir, sí, esta es mi decisión. Y qué difícil fue esa conversación para poderle decir, no haga nada, no está lista, pero tengo la plata. Qué bueno que la tiene, porque si hace lo que piensa hacer de la forma como se siente hoy, lo más probable es que la pierda. Sí, está lista, pero no está lista. Está lista la plata, pero como persona no está lista. Exactamente. Y esa es una cosa que yo tengo la plata, pues entonces compre, pero eso no es invertir. Sí, de acuerdo. Y la compra creo que tiene más riesgo que la inversión. Siempre va a ser algo así. Esto es interesante y uno puede hablar de todos los sentimientos que ocurren acá, porque yo creo que como inversionistas, ya llevamos tiempo haciéndolo, Germán, es una combinación de emociones tremenda, cuando va bien y cuando va mal. Sí, sí, de acuerdo. Y es como la maratón, ¿no? Sí, Entonces, sí, tú que entrenas bastante y corres, yo también he hecho maratones y triatlones. Cuando uno siente que el jaloncito por ahí acá atrás, dice, uy, ahí viene, y empieza uno, ¿será que aguanto? ¿Será que no aguanto? A mí me pasa a veces en los gemelos, que te queda, sí, pero sí, sabe lo que viene y no para.
Sabe sí, uno que viene la lona así. sí. Pero eso que experimenta uno en una maratón, en una media maratón, en una carrera de 15 kilómetros, es básicamente lo que uno experimenta también en un partido de fútbol, en una inversión. Es decir, eh, esto, tengo el físico para llegar al final de este propósito, ¿sí? Sí. Y uno lo siente, y uno lo siente. Entonces, la persona que le decía a usted, lo estoy haciendo bien, es como uno estar corriendo una maratón, una media maratón, y no saber qué le está diciendo su cuerpo. Es decir, no estarlo Exactamente. sintiendo, ¿sí? Ujú. Es igualito, es Igualito. igualito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona no se conoce, no tiene la información para sacar sus propios indicadores, Ujú. qué nivel de fatiga tiene, qué nivel de dolor tiene, qué nivel de ritmo, si el ritmo con el que va es el que debe seguir o debe bajarlo o debe dosificarlo. Es decir, debe tener conocimiento de todo su cuerpo, de todo su entorno, de su inversión para poderla llevar, para poderla sentir, para poderla monitorear, gestionar, porque si no, difícilmente. Entonces, yo no Ujú. puedo terminar una media maratón si no tengo digamos, esas sensaciones. Y Sí. esas sensaciones son reales, son físicas. Es decir, uno o las ve o las siente, ¿sí? Y lo mismo con una inversión. Ujú. Eh, digamos que a veces, de pronto, eh, el tiempo y eso va también con la preparación. Si yo sé que una carrera voy a demorar 1 hora, hora y Ujú. media, ¿sí? Pues yo no me debería desesperar con el tiempo. Si yo me desespero con el tiempo porque las cosas y el rendimiento no está dando, quiere decir, yo no estaba preparado. Es decir, eh, en una inversión se me puede presentar una contingencia. Yo necesito la inversión para vivir el día a día. Todos los meses necesito sacar de allí. Sí, pero se pueden presentar contingencias. ¿Sí? Correcto. Y tengo que meterle a la inversión. Entonces, ¿de qué vivo esos 4, 5, 6 meses de contingencia que no me va a dar ingresos? Yo debo estar preparado para eso, ¿sí? Entonces, ¿me preparé para eso? Entonces dice, Ujú. no, no me preparé para eso. Entonces no estaba preparado para la inversión, ¿sí? Exactamente. Entonces son muchos Sí. elementos. Es decir, ya cuando uno los pone en la vida real, en el día a día, en el vivirlo, en el sentirlo, eh, eh, es, es otra cosa. Es decir, Ujú. yo debo tener como, si estoy preparado es porque dije, mire, esta inversión puede tener esta contingencia en estos tiempos, entonces yo debo tener mi fondo de contingencia porque no Ujú. voy a recibir los ingresos, ¿sí? Ujú. Y si no voy a estar bravo con Saúl, mire, esa Sí, inversión exacto. que hice, Ujú. que usted me decía que era Sí. así de bonita, no es Ujú. tan bonita. No, es que las cosas no son perfectas en la vida, ¿sí? Y Ujú. así son las inversiones. En el camino yo me puedo tropezar y me caigo, ¿sí? Y una fractura. Entonces debo estar parado 4 o 5 meses. Así Ujú. funcionan también las inversiones. Ujú. Entonces, una helada, se metió el agua, el hielo, ¿sí? Ujú. Entonces, el seguro no lo cubrió todo. Entonces, los ingresos, es decir, además de los ingresos que estaba recibiendo, hay que meterle algo adicional. Si usted no Ujú. está preparado para eso, ¿cómo hace? Ujú. ¿Se ahoga? ¿Se ahoga ahí? Entonces, Sí. quiere decir, no estaba preparado. Ujú. Entonces, digamos que el estar preparado va más allá del mismo conocimiento para tomar una decisión con certeza. Hay que contemplar elementos digamos, de las circunstancias que se pueden presentar con esa decisión que se tomó, ¿sí? Porque no va a ser totalmente armónica, ¿sí? Pueden venir sobresaltos Ujú. y esos sobresaltos son propios en la vida nuestra, ¿sí? Y, Ujú. y entonces también son propios en las inversiones, es decir, son eventos de la vida, ¿sí? Claro. Entonces, Y esos son eso es lo temores. que, sí, entonces eso es lo que yo creo que
pero no es difícil enseñarlo. No es, No. perdón, no es difícil, no, no es fácil enseñarlo, ¿sí? Y yo creo Porque que por experiencia propia, obviamente, qué doloroso, pero como decías tú, si uno camina acompañado de personas que le han pasado por ahí, mire, en esta parte del camino, si estás corriendo y vas a subir una lomita, pues mira, dobla las piernas un poquito y no gastes tanto los brazos de acá porque cuando vayamos plano ya gastaste muchísima energía haciendo esto para subir en vez mm, de más bien despacio y tranquilo sí, que, es un proceso, ¿no? No es sí, esto no es un sprint, es un proceso. Y yo creo que la experiencia de otras personas, para la persona que quiere escuchar, evaluar, preguntar, le sirve. Pero lo que dices tú de la preparación, yo pienso que la preparación económica es una parte, pero la preparación mental, emocional es la otra parte. De quiero vivir de las inversiones, sí, pero de pronto el primer año es un año de descubrimiento. Descubre el tipo de propiedad que necesita, especialmente en mercados donde tenemos nieve, hielo, sol, viento, lluvia. sí, De pronto hay tornados, de pronto hay huracanes, eventualidades, contratiempos. Entonces, y pienso que en flujo de caja la inversión debe ser mínimo un año de conocimiento, reservas, ver el comportamiento. Es como lo que decías del matrimonio, pues no te casas porque a menos que te tocó, ¿no? Esta es tu esposa y ya. Pero hay un conocimiento y hay un descubrimiento. Y luego si hay compatibilidad y ve uno que sí, pues entonces ahora sí venga, le empiezo a sacar ya a esta inversión, porque ya vi que se comporta de esta manera, que rinde de esta manera. Y si no me gusta, pues entonces véndala. No tiene que quedarse apegado a que, por ahí tuve un cliente que decía, le decía, véndala, véndala. Si no le va a invertir a esto, esto le va a pedir. Este es el tipo de inversión que le va a estar pidiendo constantemente, pero le da una rentabilidad tremenda, pero tiene que estar dando, estar saque, saque, saque. Que no, que no. Y no la excusa, sino su raciocinio es que es mi primera inversión y no quisiera perderla. Y con le apego. dije, sí, un apego tremendo, Germán, y yo le dije, pero si la vende ahora le va a sacar tanto. Sí, pero es que es como esa primera inversión y le daba como que todo el mundo alrededor, usted perdió esa casa. No la perdió, simplemente, mire, me va a costar más, es una decisión importante que debe tomar. ¿Estoy dispuesto a invertirle esto más o salgo ya? Pues no lo hizo. Métale un poquito, no, es que no tengo, es que no se va a arreglar sola. La casa no se pinta sola, la casa no dice un ladrillo, le dice a otro ladrillo, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos juntamos y ya, que no entre agua? No, toca echarle cemento. Los ladrillos no hablan, las ventanas tampoco, el techo menos. Pasó como un año, como le faltaba mantenimiento, ¿qué pasa con los inquilinos? Ah, pues me voy. Ah, y ahora se fueron. Pues claro que se fueron. Con un hueco en el techo, ¿cómo no se van a ir? ¿Y ahora qué hago? Pues lo que le dije que hiciera hace 6 meses, véndala así rematada. No, pues entonces no me van a dar tanto. Le dije, y esa cosa que no le gusta que le digan, ¿no? Se lo dije. Uy, eso le duele cuando le dicen eso otra vez a uno. Pasó, se la arreglamos. Marta estaba conmigo esa vez, me tocó sacar unas personas de ahí, una mujer de cuestionable, sacarla de ahí con policía. Bueno, pasó de todo, es una novela completa. Yo creo que la tengo que vender. Ah, me parece una buena decisión. Bueno, entonces, la vendió. Y la vendió y le ganó como el 40% de todas maneras, pero le hubiera ganado casi el 80% si la hubiera vendido hace un año. Pero cuánta energía, cuánto desgaste, cuánto por ese apego a algo que no lo miró como una inversión financiera, como una herramienta, pero se apegó tanto a la propiedad y el raciocinio era ese. Es que esta es mi primera inversión acá y es como que tiene que funcionar porque fue mi primera inversión y es como que en realidad no. Falta de educación también y falta de preparación para salir. Así como tienes que estar preparado para entrar, tienes que estar preparado para salir. De acuerdo. Y para quedarse, pues yo creo que en este negocio un consejo que le doy a todos los inversionistas, incluyendo lo que hablamos al principio de nuestra estrategia, nuestro propósito en la primera inversión y ahora en esta que tenemos juntos, pues tienes que saber por qué entras, cuánto tiempo te quedas y cuando hay que salir, sales.
A menos que algo dramático que es muy bueno para considerar, lo consideres. Pero si no, sales y te preparas para el siguiente. Es como ir a bailar. Te cambiaron la música, pues cambia el ritmo. Tú no te quedas bailando la misma canción toda la noche. Variadito, Claro, cambia el ritmo, descansa y haces y te diviertes. Y una de las cosas que creo que es importante para nosotros compartir con los inversionistas es que si te preparas física, mental, emocional, financiera, familiarmente, le pones atención, pues disfrútalo. Que no sea una inversión para que te quite la paz, sino que sea una inversión para que te mejore la calidad de vida. Pero hay que trabajarla. Esto hay no, que no, trabajarla, hay sí. que trabajarla. Esto no sale solo. Es como cualquier negocio. Pues, hermano, yo no sé si quieres añadir alguna cosa para compartir acá o no, pero gracias. Esto es súper. Conversaciones muy, muy enriquecedoras y consejos. Y pues aún no, yo estoy, digamos, muy feliz de estar en este, en este ambiente, en este proceso, a ser parte de ese grupo tan maravilloso que, que se ha conformado a su alrededor, ¿sí? Porque pues, se dan todos los elementos necesarios para uno estar, ir por un camino seguro, ¿sí? Y Ujú. ir intercambiando con esas personas, ¿sí? Y no, pues afortunado, afortunado de Claro, estar acá. yo Y también, muy afortunado. sí, señor. Pues gracias, Germán, y seguiremos en contacto, seguiremos de pronto teniendo conversaciones, dando tips de pronto a personas en cosas, bien sea financieras o tributarias o de inversión. Y yo creo que eso es importante, pero yo creo que aún más importante es tal vez elevar ese nivel de conciencia y concientizarse de que esto requiere trabajo, requiere tiempo, requiere paciencia. Y yo creo que requiere acompañamiento de personas que estén igualmente comprometidas en servir y en compartir para hacerlo juntos de la mejor manera, no de mi manera, de tu manera, sino de la mejor manera. Así que yo les doy las gracias a todas las personas que nos ven acá, que nos acompañan. Si tienen preguntas, déjenos saber, ideas, compartamos y pues seguimos adelante como inversionistas ayudando a inversionistas. Gracias, hermano. Gracias, Saúl.